Amigos de Política Arte, soy Guillermo Torres Quirós. No andaba muerto ni andaba de parranda, simple y sencillamente hicimos una pausa importante en este espacio. Y es que no solamente se atravesaron las vacaciones, sino nos estamos preparando para, de alguna manera, proyectar lo que será uno de los procesos electorales más importantes por el número de candidatos que se van a elegir, pero también por cómo el país se ha ido polarizando, donde vemos prácticamente dos tipos de posturas y estos también se están generando en distintos espacios, ya sea en órganos de toma de decisión o simple y sencillamente en la opinión pública. Por eso, con gusto, regresamos a este espacio del dato político, pues para, de alguna manera, dejar con mucha claridad lo que viene. Y es que no solamente vamos a elegir presidente de la República, a los senadores, diputados federales, a 9 gobernadores, a los congresos locales en 31 estados y ayuntamientos en otros 30. No solamente es eso, sino es hacia dónde va caminando, de alguna manera, digámoslo así, nuestro sistema y nuestra propia dinámica política, social, económica, que se da en de 120, 130, 140 millones, a los que llega a tener un impulso lo que pasa en México. Y podríamos decir que en estos momentos ya no solamente hay definición de candidaturas presidenciales, sino se han ido definiendo algunos otros espacios importantes, como por ejemplo candidaturas a gobernadores, a diputados federales, senadores y demás. Aunque oficialmente el proceso ya va a arrancar el federal el próximo 1 de marzo, los procesos locales tendrán sus distintos ritmos y sus distintas dinámicas. Como lo hemos hecho anteriormente en Saber Votar, vamos a volver a meter a todos estos candidatos a, de alguna manera, el análisis de lo que son y de lo que representan. Pero sí podríamos ir adelantando algunos de los espacios que pueden llamarse espacios seguros por lo que representan. La famosa representación proporcional, en esta ocasión en el caso del Senado de la República. El primero en sacar los nombres fue Acción Nacional. Las grandes sorpresas no se dieron. Aparecen personajes como su dirigente nacional Marco Cortés, figuras como la senadora Lili Telles, que buscaba la candidatura presidencial, o el caso del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. A esto hay que decir que se suman figuras como Enrique Vargas, al que le deben políticamente el haberse bajado de la candidatura a gobernador del Estado de México, o el caso del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que también fue aspirante y que ha mostrado un gobierno interesante en Yucatán. Por otro lado, vemos el caso del PRI, en donde también le apostaron a parte de lo mismo de siempre. Alejandro Moreno, el famoso Alito, presidente del partido, encabezando la lista de senadores. Y su secretaria general, Carolina Villano, ex candidata al gobierno de Hidalgo, también buscando el espacio en el Senado. Aparecen figuras que reviven políticamente, como Manuel Beltrones, que va a ir por las dos vías, es decir, por pluri y también por mayoría relativa. Y también podríamos señalar la presencia de personajes muy cercanos al propio Alito, como Pablo Angulo, el secretario técnico del Consejo Político Nacional de ese partido y diputado federal, y un incondicional al propio Alejandro Moreno. Por otro lado, en el caso del PRD, sobresale nuevamente su dirigente nacional, Jesús Zambrano, y también Cristina Díaz, quien es su secretaria general. Por otro lado, Movimiento Ciudadano dio a conocer que entre los personajes que aparecen en la vía de representación proporcional se encuentran figuras como es el caso de Alejandra Barrales, el propio Luis Donaldo Colosio y de suplente de este al propio Dante Delgado, que por cierto también su hijo va para senador por el estado de Veracruz. A esto también hay que decir que el Movimiento Ciudadano han sumado a figuras que de alguna manera pues están algunas figuras recicladas, como el caso de Amalia García, que también va en su lista de senadores de representación proporcional. Por otro lado, falta que Morena, PT y Verde definan esas famosas decisiones de los plurinominales, pero ya han dado a conocer algunos de mayoría relativa. Hay figuras que van a repetir o buscar nuevamente el escaño, en el caso de Morena y sus aliados, como el caso de Sacil de León en Chiapas, o el caso de Higinio Martínez en el Estado de México, o Margarita Valdés en Durango. Gonzalo Yáñez del PT nuevamente también por mayoría relativa, o el caso de Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, y que ha sido muy polémico como alcalde de Fresnillo, que también buscará esa propia posición. Datos curiosos como el caso de Yucatán, donde los dos candidatos, Verónica Camino y Jorge Ramírez Marín, hace 6 años fueron candidatos, pero del PRI y el Partido Verde. Ahora lo hacen con Morena y el Partido Verde. También dentro de todo este paquete, pues sobresale el caso de Omar García Harfuch, que irá en la Ciudad de México de la mano de Ernestina Godoy, la fiscal que no pudo repetir en el cargo porque le faltaron votos.
O veremos el caso de algunos que no ganaron la nominación a la candidatura a gobernador, el caso de Ricardo Schiffel en Guanajuato o Carlos Lomelí en Jalisco, o el caso de Manuel Ladrón allá en Veracruz, donde tendrán que ser candidatos al Senado, como el caso de Nacho Mier de Puebla, que buscaban ser gobernadores y bueno, pues el repechaje los llevó a esas posiciones. Sin duda, falta después hacer un análisis de los candidatos a diputados. Pero ¿qué es lo que vislumbramos en el caso del Senado? Pues algunas figuras de alguna manera que van a repetir, pero también la llegada de nuevos personajes que pueden darle un ingrediente especial a los siguientes 6 años, sea quien gane la presidencia. Un poder legislativo, en el caso del Senado, que se ve interesante y que podría tener una serie, digámoslo así, de reacomodo de poder, incluso en el caso de una victoria de Claudia Sheinbaum o de la propia Xochitl Gálvez. Actores políticos que tratarán de definir sus circunstancias y sus dinámicas. Por ejemplo, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano va a repetir y posiblemente repita como coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, un partido que comenzó teniendo 4 o 5 senadores y que termina esta legislatura con 13 o 14. Y también veremos el ocaso de figuras importantes como un Miguel Ángel Osorio Chong que ya no pudo encontrar espacio en ningún otro partido político. También veremos cómo en el caso de Acción Nacional, el reacomodo tradicional de quien era el dueño del partido, o lo es hasta ese momento, y cómo lo entrega a una figura como es el actual coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero. Una de las preguntas que tenemos que hacernos ante todo este proceso electoral y hacia los que veremos en los siguientes meses es que qué papel va a jugar la autoridad electoral, por un lado, y por otro lado, cuál va a ser el papel que va a jugar el crimen organizado. Son dos temas de mucha preocupación, pero que tenemos que tener precisamente en la lupa. En el caso del crimen organizado, hemos visto un avance muy considerable en todas las regiones del país. No solamente están paralizando el transporte público o piden derecho de piso, sino incluso, sin duda, van a elegir ellos mismos a candidatos y figuras políticas para contender. Hemos pasado de la etapa del contubernio a la etapa de subordinación y ahora a una nueva etapa, la etapa de nosotros somos gobierno. Y eso preocupa demasiado. Por otro lado, el otro tema que también es el del tema de la autoridad electoral, que ha sido cuestionada sobre su papel y fidelidad hacia ser totalmente autónomos. Nadie puede poner en duda que todos los representantes de estos órganos electorales, ya sea el caso del INE, el Tribunal Electoral, ya sean sus salas regionales o en la sala superior, los tribunales electorales locales y los OPLES, esos organismos públicos electorales a nivel local, todos han llegado por cuotas partidistas. ¿Por qué? Porque así está nuestro sistema político y nuestro sistema de partidos. Y eso hay que entenderlo perfectamente. Pero lo que sí es que si la gente sale a votar de manera masiva, esto simple y sencillamente no podrá pagarlo nadie. Si la votación en México es arriba del 65% de elección presidencial, va a ser difícil que el crimen organizado o una mala estrategia por parte de la autoridad electoral puedan hacer que se caiga el proceso. Eso sería totalmente, digámoslo así, difícil de parar si se ve una gran participación ciudadana. Por eso, analizar a detalle lo que hay que hacer y por eso, como siempre, hemos puesto a su disposición Saber Votar, que tendrá cada vez la información de los candidatos conforme vaya avanzando el proceso electoral. El gatillo de esta ocasión tiene que ver precisamente con las designaciones, las candidaturas y todo este juego político. Y es que, si bien ya se han repartido, como he dicho, algunos espacios de poder, vale muchísimo la pena ver cómo se va a quedar la configuración a nivel local. Y es que podemos y sabemos que en algunos lugares los gobernadores van a querer imponer su voluntad. Caso interesante el de San Luis Potosí, en donde el gobernador Gallardo, que gobierna con el Partido Verde, ha decidido poner candidatos en Morena y en el Partido Verde, para así asegurar espacios para los suyos y así tener controlado la dinámica política del Estado. O es el caso también de la propia Ciudad de México, donde el jefe de gobierno, Martí Batres, quiere asegurar de alguna manera el mayor número de espacios políticos, no para su partido, sino para los cercanos a él, tratando de meter la mano en el proceso interno de Morena y atrasando la resolución sobre las candidaturas. Así que habría que entender que en algunos lugares no son posiciones para los partidos, sino posiciones para personajes. Y eso hay que anotarlo y ponerlo en la lupa.